Bueno amigos, es el mes de febrero aquí en Londres y hoy amaneció nevando. Evidentemente no es un buen día para fumar afuera, pero nunca es un mal día para hablar acerca de la banda. Hola amigos, a la hora de opinar sobre un tabaco o habano que estamos fumando entre un grupo de amigos puede resultar un poco polémico, dado que todos tenemos diferente percepción sensorial. Uno puede decir que está amargo, que está un poco más ácido o fuerte, que el aroma no es agradable, etcétera, etcétera. Producto de que todos tenemos diferente percepción sensorial. Y la mejor forma de dirimir esta polémica es a través de las fichas de degustación. Y por ello hemos decidido hacer dos videos relacionados con la ficha de degustación. El primer video va a estar relacionado con las características constructivas del habano. Y el segundo video va a ser las características organolépticas después de su encendido. Pueden haber algún detalle que se nos escape en estos dos videos, pero pueden acudir a un video que hicimos anteriormente que se llama Detalles no revelados en la confección de un habano. En cada fábrica de habanos existe una comisión de degustación. Esta comisión de degustación está integrada por catadores, los cuales son personas que trabajan en diferentes departamentos, pero que han sido seleccionados por su habilidad para detectar diferentes sabores, diferentes aromas. Estas comisiones de degustación tienen como tarea diaria degustar diferentes marcas y vitolas que se producen en las fábricas. Tengo entendido que la primera comisión de degustación fue introducida entre 1980 y 1985 en la fábrica Romeo y Julieta, según información recibida de la doctora Norma del Castillo, quien era entonces directora del Instituto de Investigaciones del Tabaco. Estas comisiones de degustación son de vital importancia para mantener la coherencia de la ligada en las marcas y fueron extendidas a todas las fábricas de habanos entre finales de 1980 y principios del 90. Es en ese momento que se introduce la ficha de degustación como herramienta que utilizan los catadores. Desde aquel entonces estuvo al frente de esta actividad el desaparecido y querido Juan José López Freire, quien desafortunadamente nos dejó en el año 2017. Las comisiones de degustación son de vital importancia, no solamente para mantener la consistencia de la ligada en las marcas y vitolas existentes en el portafolio regular de habanos, sino además son una herramienta fundamental en lo que es la determinación de las ligadas para las nuevas productos y vitolas que se crean cada año por Habanos S.A. y la industria tabacalera cubana. En esta ficha de degustación llevada a cabo por los catadores en la fábrica de producción de habanos, no tienen en cuenta las características constructivas del habano, puesto que esto es una tarea que le corresponde al control de la calidad de la fábrica. Pero nosotros, conociendo, ¿no?, la importancia que tiene las características físicas constructivas del tabaco, hemos decidido incluirla en nuestra ficha de degustación, igual que también lo ha hecho Habanos S.A. en su ficha de degustación y clubes de fumadores en el mundo entero. Cuando vamos a realizar una degustación del habano, se utilizan todos nuestros sentidos, la mayoría de nuestros sentidos: la vista, el tacto, el olfato, el gusto. Es decir, que toda esta apreciación sensorial, en ella intervienen nariz, boca, manos, la vista. Es algo muy, muy personal y por tanto es algo que siempre se realiza con tu propio habano. En la ficha de degustación, el primer elemento que aparece está dado por el aspecto visual y en este caso está determinado lógicamente por el primer aspecto que aparece en el habano y es la capa. El color de la capa
será el primer aspecto que aparece en la ficha de degustación. En las fábricas cubanas, los colores se clasifican en 5 colores fundamentales: colorado claro, colorado maduro y maduro. Es bueno señalar que en otros orígenes existen además 2 colores adicionales: el color candela o verde y el color oscuro, que sería más allá del maduro. Ana, hablando de candela, yo he tenido clientes, ¿no? Principalmente de los Estados Unidos, que me han hecho referencia con respecto a la capa candela. Pero bueno, yo desde que estoy trabajando en el mundo del habano, nunca he visto ninguna producción de habanos usando esta capa candela. No, efectivamente, la capa candela se obtiene por un proceso de tensión en lo que es la curación del habano, de las hojas de tabaco, de su color verde a pasar a color carmelita, se detiene en ese intervalo y se obtiene un color verdoso con determinados sabores más amargos. Pero esto era muy común, muy popular en los años 50, fundamentalmente para el mercado norteamericano. De hecho, existía lo que se llamaba como American Market Selection, a diferencia del English Market Selection para los habanos que venían hacia Europa y para el mercado británico en particular, cuyos colores eran sobre los colores carmelita. Evidentemente, después del embargo en 1962, cuando se detiene la producción y exportación de habanos para el mercado de Estados Unidos, pues la demanda de este tipo de capa pues ya dejó de existir, pues era fundamentalmente para el mercado norteamericano. Y desde ese entonces pues ya no se produce la capa candela dentro de los habanos y ya es más común en otros orígenes. Sí, aparte de los 5 colores básicos que existen en los habanos, hay una gama de 60 tonalidades. En el departamento de la escogida, en la fábrica de tabaco, normalmente trabajan 2 escogedores. Un escogedor trabaja en una mesa inmensa donde está clasificando los colores por tonalidad de oscuro a claro y de rojizo a verdoso. Mientras tanto, hay otro escogedor que selecciona la gama que van para las cajas, manteniendo el mismo criterio de izquierda a derecha, de oscuro a claro. Si usted selecciona una caja de tabaco en una tienda y usted va a ver que en la camada superior aparentemente todos los colores tienen la misma tonalidad, sin embargo, si usted coge y permuta un tabaco de derecha hacia la izquierda, usted puede darse cuenta de la diferencia de tonalidad. Sí. El otro aspecto que también está relacionado con la capa y con su aspecto visual es la uniformidad del color de la capa, que es el segundo elemento que aparece en la ficha de degustación. Sí, los colores de un habano deben ser parejos, desde la boquilla hasta la perilla. No deben existir banderas, que es cuando un tabaco tiene diferentes tonalidades en la capa. Y esto se debe precisamente a una deficiencia que tuvo en los procesos, principalmente el proceso de curación y proceso de fermentación. Es cuando ocurre este defecto de la bandera. Parece que es posible que una capa se haya quedado doblada y no hubo una homogénea curación o fermentación. También pueden ver manchitas blancas o verdes en un habano, y esto se debe tanto a los procesos agrícolas como a los procesos de curación. Cuando estas manchitas blancas o verdes son pequeñas, generalmente se pasan el control de la calidad porque se esconden en la cara menos visible del tabaco en el momento de hacer el embalaje en las cajas. Y estas manchitas en general no afectan la calidad fumable del habano, sino que es fundamentalmente un elemento estético. También puede suceder que exista una diferencia de color entre lo que es el pañuelo y la capa del resto del tabaco, y esto se debe en muchas ocasiones que cuando el toseador termina de pasar la capa,
que corta el retazo para hacer la confección del pañuelo. Estoy hablando principalmente de los tabacos parejos. La capa, ese retazo puede romperse, sucede en muchas ocasiones, o simplemente tiene una mancha, una marquita, o una vena que el tosedor decide que va a lucir, la estética no va a ser aceptable para la capa, para lo que es el pañuelo, y entonces se ve obligado a buscar otro retazo de capas anteriores, lo más cercano el color, la tonalidad al tabaco que está confeccionando en ese momento. Si la tonalidad realmente no es exactamente igual, entonces bueno, es posible que sea rechazado por el control de la calidad de la fábrica, en este caso la galera. Sí, es así. También con respecto a lo que es el color y el carácter visual de la capa, fundamentalmente en el caso del color, hay muchos clientes, consumidores que a veces me preguntan con relación a si el color influye en la fortaleza o en el aroma del habano. Y es bueno aclarar que en el caso del habano, donde la capa se obtiene por procesos totalmente naturales, sin ningún tipo de aditivo, cuando se trata de una capa obtenida por los procesos estándares, sin ningún tipo de extrafermentación adicional, etc., según los expertos, la influencia, la incidencia de la capa en el sabor y final del habano es inferior a un 3%, entonces alrededor de un 3%, porque en realidad la fortaleza, el aroma está determinado realmente por la ligada, es decir, por la tripa y por los elementos que, como sabemos, influyen en lo que es la concepción de la ligada particular de un habano. Esto también se puede demostrar de forma matemática. Hemos decidido hacer el cálculo del volumen de la tripa de un habano y también el volumen de la capa de ese propio habano, con vista que al final podamos ver cuántas veces es mayor el volumen de la tripa con respecto al volumen de la capa. Para ello hemos decidido tomar como referencia la vitola robusto. Es decir, la vitola robusto tiene un largo de 124 milímetros y tiene un cepo 50 que corresponde a un diámetro de 19.89 milímetros. Dividiéndolo entre 2 nos da un radio de 9.945 milímetros. El volumen de la tripa, la fórmula, va a ser igual al área de la base por la altura. El área de la base es igual a pi por r al cuadrado. Tanto para el volumen, para el cálculo del volumen de la tripa como el volumen de la capa, hemos asumido que el espesor de la capa tiene un valor de 0,2 milímetros. Este dato ha sido muy difícil encontrar el dato real, pero pensamos que no está muy lejos de la realidad. Por tanto, a la hora del cálculo hay que sustraerle al radio del robusto 0,2 milímetros, arrojando un valor de 9.745 milímetros. Y también hemos hecho un corte a la cabeza de 2 milímetros. Por tanto, teniendo en cuenta estos datos, estos valores que hemos asumido, procedemos al cálculo del área de la base. Sustituyendo los valores, nos da que el área de la base es igual a 298.190 milímetros al cuadrado. Sustituyendo entonces el valor del área de la base para el cálculo del volumen de la tripa, tenemos que el volumen de la tripa es igual al área de la base por la altura. 298.190 por 122 nos arroja un valor del volumen de la tripa de 36.379.2 milímetros cúbicos. Como han podido observar, nos hemos apoyado en la figura geométrica de un cilindro para el cálculo del volumen de la tripa y también el volumen de la capa. El volumen de la capa va a ser igual al área lateral más el área de la base multiplicado por el espesor que ya anteriormente hemos asumido que es de 0,2 milímetros. El área
de un cilindro va a estar constituido por la sumatoria del área lateral más el área de la base. En este caso, en ambos extremos no existe capa, por tanto el área de la base va a ser igual a 0, quedando solamente el área lateral multiplicado por el espesor de la capa. El área lateral va a ser igual a 2pi por r por la altura. Sustituyendo los valores para el cálculo del área lateral de la capa, nos da un valor de 7.619.46 milímetros al cuadrado. Entonces, para el cálculo del volumen de la capa, simplemente multiplicamos por 0,2 milímetros y nos arroja un valor de 1.523.89 milímetros cúbicos. Bien, y por último, para saber cuántas veces es el volumen de la tripa superior al volumen de la capa, simplemente lo que hacemos es la división del volumen de la tripa entre el volumen de la capa. Volumen de la tripa que, como vimos, fue 36.379.2 milímetros cúbicos, y el volumen de la capa nos dio un valor de 1.523.89 milímetros cúbicos. Esto nos da un valor de 23.87, es decir, podemos decir que el volumen de la tripa es aproximadamente 24 veces superior al volumen de la capa. Bueno, basándose principalmente en esos datos que tú explicabas, Albert, también se puede evaluar cómo, por ejemplo, si calculamos el volumen total, que está dado por el volumen de la capa más el volumen de la tripa. En este caso, según los datos que tú comentabas, el volumen de la capa es 1.523.89 milímetros cúbicos y el volumen de la tripa 36.379.2, nos daría un volumen total que, si dividimos el volumen de la capa entre el volumen total, es decir, 1.523.89 entre los 37.903, que sería el volumen total, nos da precisamente un 4%. Y esto es considerando que el espesor de la capa hemos asumido que es un 0.2 milímetros. Podría ser inferior y entonces esta proporción se reduce, y podría ser quizás superior y esta proporción aumentaría. Fundamentalmente, digamos que cuando se producen procesos de extrafermentación, como es el caso de las ediciones limitadas y las líneas de maduro, en este caso se produce una precipitación mayor de las azúcares, y por tanto el sabor de la capa, que es lo primero que uno siente cuando pone el habano en su boca, pues evidentemente es superior, se siente un dulzor superior, y en este caso las capas influyen un poquito más en el sabor general. En otros orígenes, también para obtener estas capas maduras, se utilizan lo que digamos se conoce como betunes. El betún es un preparado que se pueden incluir melazas, frutas, ron, diferentes elementos, y se hace fundamentalmente con el objetivo de garantizar uniformidad en el color de la capa. Y en este caso, bueno, evidentemente influye mucho más el sabor de la capa en el sabor y aroma final de ese producto. No es el caso así en el habano, repito, donde todos estos procesos de extrafermentación es totalmente natural. Otro aspecto que también se evalúa en la capa es el estirado de la capa. Este también es un elemento importante que se tiene en cuenta en lo que es la ficha de degustación, y este sería el próximo aspecto desde el punto de vista visual, digamos, del habano. Y la base que tiene el estirado de la capa comienza en el bunch, cuando el toseador debe garantizar de que la tripa esté bien pareja, que el capote esté bien estirado. Esa es la base para que posteriormente todo lo demás salga bien. También debe desvenar, si en el mismo capote debe retirar algunas venas profundas, que se conoce como el nombre de zapatón. Y bueno, a la hora también de el toseador estar pasando la capa, debe mantener una tensión
debe mantener un ángulo de 45 grados. También hay un defecto que puede influir en el estirado de la capa, que es la tripa con filo, que también hicimos mención sobre esto en el video de estos secretos no revelados en la confección de un habano. El siguiente aspecto a evaluar en la ficha de degustación es la consistencia en la tripa. El habano debe ser de boquilla a perilla uniforme, no deben existir ni huecos ni durezas. Si existe una dureza, puede ser porque existe un exceso de materia prima o existe el llamado zapatón. Y evidentemente cuando esto sucede puede después verse reflejado en un problema de tiro. Y evidentemente no se podría disfrutar el habano a plenitud si existe este problema. Igualmente, si existe un bache debido a la falta de materia prima en un determinado lugar o a lo largo del recorrido del tabaco, pues entonces el tabaco se calienta y no sentiríamos tampoco el mismo placer a la hora de degustar el habano. Sí, evidentemente, una de las formas que yo siempre recomiendo comprobar cómo se encuentra la consistencia de la tripa es haciendo la prueba del dedo pulgar. De cierta forma, esta prueba del dedo pulgar yo la asocio a la tercera ley de Newton de acción y reacción. Y consiste en que una vez que nosotros veamos en qué parte, en qué zona hay una aparentemente déficit de materia prima, como es en este caso, en esta parte de aquí, se aprieta con el dedo pulgar, se ejerce una presión de forma tal de no romper el tabaco, y cuando se retira el dedo pulgar, el tabaco debe volver a su posición inicial. Desistir después de unos segundos, existir una deformación, entonces podemos decir de que en esa zona ahí hay un déficit de materia prima. Bueno, pero ¿y qué pasa entonces cuando hay exceso de materia prima? Bueno, si en una zona del tabaco sentimos que está duro y que puede haber exceso de materia prima, entonces, bueno, simplemente basándome en esta similitud que yo hago con la tercera ley de Newton de acción y reacción, entonces no va a haber una acción y por tanto no va a haber una reacción. Bueno, el próximo aspecto a evaluar antes del encendido es el aroma del habano antes del encendido. Esto es algo que el fumador hace por instinto, porque generalmente antes de encender un habano siempre el fumador tiende a olerlo y ver cuál es el aroma de ese habano. El aroma está, por supuesto, determinado por los procesos de curación y añejamiento de la materia prima. Pero también hay un elemento muy importante y es la conservación del habano. Puesto que el habano es un producto muy higroscópico, al igual que absorbe la humedad, también absorbe cualquier aroma, cualquier olor en el lugar donde se encuentre. Por ejemplo, es muy común encontrar aromas de cedro cuando el habano ha sido perfectamente conservado en un humidor de cedro, en una caja de cedro, en un cabinet, etc. Pero también, si a veces encontramos olor a moho, significa que quizás el habano ha estado conservado con exceso de humedad. Por el contrario, si sientes olor a hierba seca, esto puede ser un indicio de que se ha conservado en una temperatura superior a 18 grados y por tanto los aromas esenciales, los aceites esenciales se han evaporado y pierde todo el aroma, el tabaco. También cuando se ha estado el tabaco añejado por mucho tiempo, es decir, los tabacos de cierto añejamiento pierden cierta aroma porque también va perdiendo amonio, pero eso no necesariamente significa que va a perder características fumables ni que va a dejar de ser agradable el habano como tal. En general, lo más importante es que no exista ningún aroma desagradable en el habano antes del encendido. Si a un tabaquero cubano le preguntas ¿a qué debe oler el habano antes del encendido? La respuesta siempre es la misma. El habano debe oler a tabaco. Claro, claro. Sí, bueno, amigos, ahora pasando al último aspecto de la característica física de
del tabaco en nuestra ficha de degustación es el aspecto más importante. Es el aspecto que todo fumador quisiera que esté bien, y me refiero al tiro del tabaco. Para esto vamos a hacer una similitud, como si fuéramos las máquinas de tiro introducidas en las fábricas de tabaco. Vamos a hacer la prueba de la succión, y se succiona por la boquilla y se comprueba si siente un poco de succión en la perilla. Esta es una prueba que se hace principalmente con los tabacos parejos y los tabacos también figurados. Sin embargo, en los tabacos doble figurados, el área de la boquilla es pequeña y resulta un poco más difícil. Esta prueba, por lo general, da una mejor aproximación del tiro del tabaco si se hace el corte de la cabeza. Pero bueno, usted no quiere cortarlo, usted quiere hacer la prueba antes de cortarlo, y simplemente, bueno, como explicaba, succiona y siente que realmente llega el aire a la perilla del tabaco. Y entonces, bueno, de esa forma, usted, sin hacer el corte, ese tabaco no lo va a hacer quedar mal, lo puede guardar en su polera, y más tarde puede salir con un grupo de amigos, y cuando usted lo corta y lo fuma, va a tener un tiro aceptable, un tiro correcto, y no lo va a hacer quedar mal. Qué interesante. Bueno, amigos, esperamos que este video les haya sido de su interés, que hayan aprendido algunas cosas y secretos con respecto a cómo evaluar la calidad del habano antes del encendido, y también esperamos lo mismo del próximo video, donde hablaremos de las características organoeléctricas del habano después de su encendido: aroma, fortaleza, sabor, etc. Como siempre, si tienen algún comentario, pregunta, háganoslo saber. Muchas gracias. Adiós. Chao.